Aquí en las Escrituras no hay nada ni que poner ni nada que quitar, porque es el todo solamente, única y exclusivamente lo que Dios quería decir. Sin embargo, la Iglesia Católica no enseña la infalibilidad de la tradición oral, sino que confía en la práctica, ¿verdad?, para la transmisión correcta de la tradición. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 78, dice: esta transmisión viva realizada en el Espíritu Santo se llama tradición, ya que es distinta a la Sagrada Escritura. Importante. Enfaticemos lo que dice el numeral 78, que la tradición es distinta a la Sagrada Escritura. Dice: aunque estrechamente ligada a ella, por medio de la tradición, la Iglesia en su doctrina, vida y culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella ve y todo lo que ella cree. Es decir, nota, ¿verdad?, que aquí no dice que es todo lo que Dios ha querido, sino todo lo que ella ve y todo lo que ella cree. Ok, esto es importante. La diferencia que el propio magisterio católico tiene sobre tradición y sobre las escrituras. Esto sería un gran problema porque las prácticas en la Iglesia Católica cambian a lo largo del tiempo y eso es fácilmente distinguible a lo largo del desarrollo del pensamiento católico. No practicaba la fe igual la Iglesia Católica en el siglo V que luego después en la época ya de Tomás de Aquino con la escolástica. Para nada. Ahora, argumento segundo, eso fue el argumento primero, ¿verdad? El argumento segundo, evidencia bíblica que contradice la inspiración de la divina tradición católica debido a que esta no siempre va de acuerdo con las escrituras, como bien leemos en el Catecismo numeral 82. De ahí resulta que la Iglesia Católica, la cual está confiada en la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la escritura la certeza de todo lo revelado. Así, las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Aquí claramente, en el numeral 82 dice la Iglesia Católica: todo lo que nosotros creemos no ha sido extraído de las escrituras, por lo tanto, y como bien decía, ¿verdad?, en el 72 también hay una diferencia entre escritura y tradición. Es importante saber esto. Ahora, ¿qué es lo que dice la escritura respecto a esta diferencia? En 1 Corintios 4:6 dice: no ir más allá de lo que está escrito, para que en mí en Apolo aprendáis a no ir más allá de lo que está escrito. Pero ya vimos ya que el propio Catecismo Católico dice que la fe católica va más allá de lo que está escrito y por eso no saca exclusivamente de las escrituras lo que ella cree. Y también dice que la tradición, ¿verdad?, es más bien la transmisión de lo que ella es y de lo que ella cree. Ok, entonces hay una diferencia aquí. La misma Iglesia Católica en su juego de palabras aclara de una forma un poco camuflada cuál es la diferente base entre lo que es la escritura, que solamente es lo que Dios quiere revelarnos a nosotros, y la tradición, que es lo que la Iglesia es y la Iglesia cree, y lo es se debe a lo que ella practica en cada momento en que ha terminado la historia. Es decir, en este momento que nosotros estamos viviendo ahora, la Iglesia Católica es una iglesia ecuménica, ¿ok? Es lo que ya es. El ecumenismo es parte esencial de la doctrina que mi amigo apologista católico debe de enseñar y debe de transmitir. Él no puede enseñar y transmitir lo que dijo, por ejemplo, Trento en su concilio, lo cual era para nada ecuménico, era completamente... es decir, a todo lo que era el protestantismo lo anatemizaba con anatemas, puros anatemas. Pero luego entonces vemos en todas las decisiones consideradas del Concilio Vaticano II que entonces eso cambió por entero, completamente cambió. Y ahora la Iglesia Católica tiene una transmisión, ¿verdad?, de una tradición que ya es ecuménica. Así también entonces las futuras generaciones de católicos en realidad no sabemos cómo es que la Iglesia Católica va a transmitir lo que ella es, porque ella cambia lo que es a lo largo del tiempo. Es una iglesia que, bueno, practicó la Inquisición, luego entonces era una iglesia que ahora practica el ecumenismo y no se reconoce a nosotros los nacidos de la Reforma, las comunidades nacidas de la Reforma como cristianos.
¿verdad? Y eso que dicen algunos católicos que no, que solo es los reformados históricos, eso es falso. La Iglesia Católica tiene ecumenismo también con las iglesias ya más evangélicas como tal. Había una gran amistad entre Juan Pablo II y varios famosos pastores y evangelistas evangélicos, y el mismo Papa Francisco ha dejado una y otra vez claro que los evangélicos, inclusive estaba leyendo el otro día un testimonio bastante hermoso del Papa Francisco sobre un encuentro que tuvo con hermanas del Ejército de Salvación, y él criticaba lo que hacía un sacerdote católico, me parece prominente. Es la última entrevista que le hizo el diario La Opinión a Juan Pablo II, creo que fue hace no más de una semana. Vean esa entrevista, amigos católicos, porque aquí el propio Papa Francisco dice claramente que este sacerdote, no lo conozco, pero si lo menciona él es porque era alguien muy connotado en toda la Iglesia Católica, literalmente prendía fuego a las carpas de los miembros del Ejército de Salvación y otras denominaciones evangélicas. Dice que agarraba un grupo de católicos, que él mencionó el nombre, no sé cómo le llamó ese grupo de católicos, pero que los agarraba, iba y le prendía fuego a las carpas y a los que donde se congregaban los evangélicos. El Papa Francisco tiene una postura completamente diferente a esto respecto a nosotros los evangélicos. Entonces, si la Iglesia Católica define en su propio catecismo que la tradición no es más que lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia cree, entonces esta tradición va a cambiar a lo largo del tiempo, y por lo tanto no se puede definir como algo infalible, porque lo infalible no se equivoca en ningún tiempo, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, no podemos. ¿Cuántas veces la Iglesia Católica ha pedido perdón por sus propias tradiciones? ¿Ok? Por lo que ha sido en el pasado. Los papas, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, como Francisco, han pedido perdón por lo que la Iglesia Católica ha sido en el pasado. Y es importante que repasemos este numeral del 78. Dice: la Iglesia en su doctrina, vida y culto perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es y todo lo que ella cree. ¿Ok? Ok. Entonces, está claro que hay algo mucho más allá de la escritura, lo que contradice claramente el texto bíblico de 1 Corintios 4:6. Argumento número 3, diciendo muy ordenado para que mi oponente no batalle contra muñecos de paja que yo no he dicho y no levante argumentos que yo no he mencionado. Aquí solamente yo voy a contradecir los argumentos que él exponga, no argumentos que él no exponga. No voy a batallar contra muñecos de paja, sino contra los argumentos de él. Espero que él haga lo mismo conmigo. Argumento número 3, las contradicciones entre la tradición católica y las escrituras. Recordemos que la Iglesia Católica misma dice que las escrituras en todo es lo que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, todo lo que contradiga lo que Dios quiere no puede de ninguna forma tenerse como palabra de Dios, porque yo no me puedo contradecir a mí mismo. Es decir, yo no puedo decir hoy que este micrófono es rojo y mañana decir que este micrófono es verde. Claro, yo lo puedo hacer porque yo no soy Dios. Y la Iglesia Católica en su tradición lo puede hacer. No hay ninguna previsión de que lo haga, porque la tradición no es inspirada. Pero la palabra de Dios no lo puede hacer, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y de manera especial que al mismo tiempo histórico. ¿Ok? Porque claramente, aquí disculpe, sonó la alarma, porque claramente hay una diferencia en cuanto a los pactos en la Biblia, pero hay la propia escritura explica por qué hay una diferencia. Porque primero la sombra y el segundo es el cumplimiento, pero estamos hablando del mismo periodo histórico, donde no hay un cambio de pacto ni un cambio de nada. Ok, entonces, vamos a ver justificación por la fe versus las obras de la Iglesia Católica. Efesios 2:8-9 y Romanos 3:28 deja claramente expuesto de que nosotros no somos justificados por las obras. No es que las obras no sean importantes, no es que las obras no prueben la fe, no es que las obras sean los que digan
las que digan que la fe es verdadera, sino que no nos justificamos de ninguna forma a través de las obras. La Iglesia Católica en este mismo punto ha tenido contradicciones, porque inclusive ha afirmado declaraciones conjuntas con protestantes que ellos estiman que sí, que la justificación solamente es a través de la fe. Pero cuando leemos todo su historial doctrinal, vemos que ellos han a través del tiempo apoyado que también hay justificación a través de las obras, a través de los mismos sacramentos. El cristiano, es decir, en este caso el cristiano católico, se justifica y se va salvando progresivamente. Aquí vemos claramente una contradicción entre la tradición católica y la Biblia. Recordamos que esta contradicción es muy importante porque la Iglesia Católica cree que ambas es palabra de Dios y por lo tanto ambas no pueden contradecirse. Si ambas se contradicen, una de ellas no es palabra de Dios. Yo elijo que lo que no es palabra de Dios es la tradición, por cuanto la propia Iglesia Católica estima de que es lo que ella es y lo que ella cree, eso es lo que se transmite. Más la escritura es solamente lo que Dios ha querido. Dice solo y todo lo que Dios ha querido. Todo, es importante la palabra todo. Lo que Dios ha querido hablar está ahí. ¿Ok? Podremos tomar más ejemplos. La veneración de imágenes de culto, ¿no? En Levítico 26:1 dice claramente que no se puede hacer imágenes ni cultura ni nada que sea de culto, ¿verdad? Que no se puede uno inclinar a ella. Pero la doctrina católica vemos que en la tradición católica, es decir, lo que la Iglesia Católica y la Iglesia Católica cree que es lo que transmite, pues vemos que el culto a las imágenes es algo pues cotidiano y que es doctrina, es dogmático. Ahí está en el concilio en Nicea II en el 787. Ok, podría traer una lista enorme de las contradicciones entre las escrituras y la tradición católica. Argumento, iba por el 3, ahora argumento número 4. Ok, argumento número 4. Opiniones de los padres de la iglesia que cuestionan la inspiración divina de la tradición. Podría traer un montón. Recuerden, él también puede traer argumentos de los padres de la iglesia que certifiquen que la tradición de alguna forma es inspirada, aunque no he leído ninguno respecto a esto, pero puede ser que lo traiga. Pero el problema es que los padres de la iglesia son parte de la tradición. Así que si unos dicen una cosa y otros dicen la otra, bueno, en este punto no podría considerarse inspirado ninguna de las dos partes porque la tradición se está contradiciendo en este modo. Gregorio de Niza, en su tratado contra Eunomio, libro 2, capítulo 4, dice: es necesario que no nos apoyemos en nuestras propias ideas y especulaciones, sino que sigamos el testimonio de las Sagradas Escrituras, porque la verdad se encuentra en ella y no en nuestros propios pensamientos y razonamientos. San Juan Crisóstomo en la homilía sobre 2 de Tesalonicenses, homilía número 4, página 62, párrafo 486 dice: las escrituras son nuestro tesoro, la fuente de nuestra salvación. No necesitamos otra palabra ni otra revelación además de las escrituras. Si nos atenemos a ellas y las seguimos, no nos dejarán en la oscuridad. Dice Juan Crisóstomo que no necesitamos otra revelación, y esto es un punto de manera especial muy importante. Ahora, iba por argumento número 4, o que iba por argumento número 5, estoy aquí mismo nombrando aquí los argumentos. Dice: el propio magisterio católico reconoce que la tradición no es palabra de Dios en sí misma, sino que solo recibe la palabra de Dios. Leamos el propio magisterio católico, numeral 81 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo, los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Notemos que el magisterio católico dice claramente que la Escritura es la palabra de Dios, pero de la tradición solo dice que recibe la palabra de Dios, es decir, una es y la otra recibe. Pongamos asunto en esto, me quedan 2 minutos. Una es y la otra recibe. Yo estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? Porque la Biblia es la palabra de Dios y la tradición, que es el cristianismo, recibe la palabra de Dios porque recibe las propias escrituras y debe de transmitirla fielmente. Pero el propio magisterio católico dice que hay una diferencia entre tradición y escritura.
Ok, entonces aquí hay una contradicción. Leamos Catecismo de la Iglesia Católica 78. Esta transmisión viva realizada en el Espíritu Santo se llama tradición, ya que es distinta a las Sagradas Escrituras. Entonces notemos que la Escritura es palabra de Dios, según el propio magisterio católico, pero la tradición solo recibe. Una es y la otra la recibe. Por lo tanto, la otra no es. Así que la Iglesia Católica, por supuesto, en un lenguaje enredado, como siempre, dice claramente, no claramente, pero deja saber que una es la palabra de Dios inspirada y la otra solamente recibe. Bueno, creo que he sido claro en cuanto a toda mi argumentación. Espero que mi oponente no levante muñeco de paz y no se faje con argumentos que yo no haya expuesto en este debate, que simplemente él pues enfrente los argumentos que yo he puesto, y así también yo haré. En los próximos tiempos daré muchas más citas de los padres de la iglesia que muestran, ¿verdad?, la insuficiencia de evidencias de la inspiración de la sagrada tradición de la iglesia católica. Sin más, entonces aquí termino, me quedan 10 segundos y paso a mi oponente para que él entonces tenga su tiempo de exposición de argumentos. Un momentico solamente antes de que empieces. Ok. Rodrigo, antes de que empieces, te recomiendo, yo no sé si será mi audio que esté muy alto, pero tu micrófono está como que se escucha mucho, muy alto, ¿no? Pero no sé, como quieras. Probando, muy duro. Ok, ahí está bien. Se oyó un ruido al principio, pero no, ahí está bien. Ok. Bueno, entonces, tú me vas a contabilizar el tiempo, lo contabilizamos los dos, ¿cómo hacemos? Si quiere, yo lo contabilizo, yo te lo voy a poner en pantalla ahora cuando comience y después te lo voy a poner ya cuando termine para que veas que di el tiempo correcto. A ver, un momentico. Ok. Entonces, cuando yo comience, ya, cuando digas la primera palabra, comienzo. Empecemos. Listo, entonces, yo quiero comenzar mencionando que la tradición de la iglesia o la tradición apostólica que llamamos es la transmisión, dice el Catecismo numeral 78, es la transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo, ¿sí? Y es llamada tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia en su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. ¿Qué significa entonces la sagrada tradición? No es más que la interpretación autorizada de las sagradas escrituras por parte de los primeros cristianos. Por eso, la Biblia es inspirada en cuanto tal y la tradición es inspirada en cuanto la recibe la inspiración. Ahora, si vamos a mirar más allá de eso, aquí se genera una problemática, porque Eduardo reconoce que las tradiciones evangélicas no son inspiradas y tienen errores. ¿Cuál es la antítesis de la tradición apostólica? Pues la sola escritura y la libre interpretación de la Biblia. El principio de la libre interpretación o libre examen
es contrario totalmente a la tradición apostólica, porque el libre examen significa que yo puedo coger la escritura, interpretarla a mi antojo, ¿sí?, con lo que yo sé y entenderla a mi manera. El problema de esta postura que va en contra de la tradición apostólica es que un texto se puede interpretar de miles de formas distintas. Entonces, por ejemplo, pues Eduardo reconoce que la sola escritura, por ejemplo, no es una tradición infalible, no es inspirada y por tanto puede cometer errores. Y vemos en la práctica cuántos errores hay. De hecho, el mismo Edgar Pacheco, que es un apologista reconocido actualmente, que es de tipo corte wesleyano, afirma que la sola escritura primero es un error, porque no debe ser sola, sino debe ser prima escritura. Que el soloísmo de solo Cristo, sola escritura, sola fide, son graves errores. Lo dice en su video de la sola escritura a partir del minuto 3. Y él dice que la sola escritura no es una tradición bíblica, ni siquiera es bíblica, sino que es una herramienta que se fue desarrollando a través de los tiempos de la Reforma Protestante y que hoy aún en día se sigue perfeccionando. Escucho como mi eco de fondo. Bueno, ahora vamos a mirar lo que dice el catecismo en el numeral 80. Vamos corriendo para poder entender. Ya vimos por qué el 78 dice que es estrechamente ligada a la escritura, a la tradición apostólica, pero es distinta, porque es la que los primeros cristianos entendieron, ¿sí?, referente a los escritos sagrados escritos por los apóstoles, ya que ellos fueron cercanos, muchos de ellos conocieron personalmente a los apóstoles, por eso conocían el sentido verdadero de las escrituras. Ahora, en el numeral 80 dice la tradición del catecismo, ¿no? La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, o sea, de la Biblia, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Así lo dice Mateo 28:20. Ahora, seguimos con el numeral 81 para poder entender todo lo que es la sagrada tradición apostólica. Dice, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a sus sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu Santo de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Ejemplo de eso podemos ver, por ejemplo, a San Ignacio de Antioquía, que desde el siglo II, en el año 106, apenas comenzaba el siglo II, nos está hablando de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Nos está hablando en su carta a los esmirnianos, en el capítulo 8, verso 2, que donde está Cristo, donde está el obispo está Cristo y donde está Cristo está la Iglesia Católica. Son tradiciones que son inalterables y que están a través de los siglos y que van íntimamente relacionadas con la Biblia. El numeral 82 del Catecismo dice lo siguiente: de ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de las Escrituras la certeza de todo lo revelado. Y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. No quiere decir que la tradición se invente cosas alocadas de aquí a la noche a la mañana, no, sino que básicamente es distinta, porque no toda es la Sagrada Escritura, porque ella no se interpreta a sí misma. Podemos ver eso con las divisiones que hay en el protestantismo actualmente. Todos ellos creen que la Escritura se interpreta a sí misma, pero a la hora de interpretarla, pues la interpretan de miles de formas distintas, el mismo texto. Ahora, ¿en qué dice que no saca exclusivamente la Escritura de certeza de todo lo revelado? ¿Por qué lo dice? Porque esta tradición
enseña cómo los apóstoles y los primeros cristianos interpretaban y entendían esas escrituras. Y eso es algo que no está exclusivamente en la Biblia. No dice, este texto debe interpretarlo así. Entonces, es la sagrada tradición apostólica la que dice, este texto significa esto y no otra cosa. Ahora, vamos en el 83. Dice, la tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y el ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas cosas del Nuevo Testamento proceden precisamente no porque estuvieran escritas, no porque como mucha gente piensa que Lucas, Mateo, Juan y Marcos estaban ahí escribiendo en tiempo real lo que decía Jesús. Eso no sucedió. Estos fueron escritos realizados en el más temprano, que fue de Marcos, fue por allá en el año 55 después de Cristo. Y Cristo ascendió a los cielos en el año 30. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo este evangelio o estos evangelios fueron transmitidos de manera oral por mucho tiempo hasta que fueron puestos por escrito. O sea, la misma Biblia, el mismo Nuevo Testamento es el producto de la tradición apostólica, de esa tradición oral. No es que eso haya surgido espontáneamente, ni que haya llegado el Espíritu Santo y Jesús a dictarles al lado, escriba esto, coma, punto seguido. No, no. Fue gracias a esta tradición que se reprodujeron los evangelios mucho tiempo después de que Jesucristo había ascendido al cielo. No se publicaron en tiempo real. ¿Ok? Ahora, dice, es preciso distinguir de ellas las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. O sea, este es otro tipo de tradición que no es la tradición apostólica, es la tradición litúrgica. Entonces, por ejemplo, en una iglesia católica se puede celebrar en el momento de la Eucaristía, se revuelve el vino, nosotros lo revolvemos con unas goticas de vino sobre agua. En otros lugares, en otras iglesias católicas, utilizan el agua, pero el agua caliente y tiene otra significación, pero igualmente litúrgica. Entonces, estos cambios litúrgicos no son doctrinales ni afectan la interpretación de la Biblia. Son tradiciones teológicas y disciplinares. ¿Ok? Ahora, esas tradiciones teológicas, las tradiciones teológicas no necesariamente son inspiradas. Aquí estamos hablando solamente de la tradición apostólica, que es la tradición inspirada. Ahora vamos a terminar con el 84. Dice, el depósito sagrado, depósito de la fe, depósito en fidei, contenido en la sagrada tradición y en la escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión y en la Eucaristía y en la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar y practicar y profesar la fe recibida. ¿Qué quiere decir? Que gracias a esta tradición oral no sale el día de mañana a alguien a decir, oiga, tengo una nueva revelación, este texto significa otra cosa que nadie había descubierto. Hay personas que dicen que ellos son la segunda venida de Jesucristo y agarran textos de la Biblia para probarlo. Por ejemplo, el chino Hashan Hong, que coge que el Salvador vendría de más de occidente, de oriente, y entonces dicen, vean, cuando dice que es de más oriente, se está refiriendo a Seúl, en Corea, y entonces de ahí viene Hashan Hong, y entonces él es la segunda venida de Jesucristo. Y entonces empiezan a coger un poco de textos para decir un poco de disparates. Por ejemplo, otro ejemplo para decir disparates, la sola fide. La sola fide es un disparate en cuanto la misma Biblia nos enseña que eso no existe. Existe la justificación por la fe, ¿sí? Pero no por la sola fe. De hecho, el único texto que nos habla sobre la sola fe es Santiago 2:24. Dice Santiago, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente.
no solamente por la fe, lo dice Santiago, pero la Reforma Protestante dice que solamente por la fe. Entonces, ¿a quién le queremos? ¿A la Biblia y a la tradición apostólica que dice que no es solamente por la fe? Porque el mismo Santiago explica que la sola fe es la fe muerta, la fe sin obras es una fe muerta, mientras que la fe viva en la que creemos los católicos, es aquella que va acompañada de las obras, que van juntos. Esa es la fe viva. Entonces nosotros creemos en la justificación por la fe, que es la fe viva. Pero cuando hablamos de la justificación solo por la fe, estamos hablando de la fe muerta, la fe sin obras. Ahora, Santiago sí se refería, muchos dicen, no, es que Santiago no se refería a la salvación, pero en el verso 14 dice, el mismo Santiago, el mismo capítulo, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Entonces vemos cómo hay personas que surgieron en la Reforma y empezaron a hacer distintas interpretaciones de la Biblia. Ejemplos claros de eso. Tenemos a Lutero, que comenzó con una interpretación. A los pocos años salió Calvino contradiciendo a Lutero en cuanto al tema de la salvación. Lutero creía que la salvación se perdía. Calvino dice, no, la salvación no se pierde. Después viene Zwinglio, ¿sí? Que tratando de conciliar los dos, pues sí, se puede perder, pero en realidad estamos llamados, y todos creían algo distinto. Y en tiempos tan cercanos, los tres formaron iglesias distintas con doctrinas distintas. De hecho, ni se pusieron de acuerdo sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Lutero hablaba de la consubstanciación. Calvino no creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.